Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas, todas acá en la audiencia presencial. Bueno, mi nombre es Carolina Gatey, yo soy profesora de la Universidad Torcuato Di Itela. Fui invitada a presentar este panel en el cual se van a presentar los resultados de un informe confeccionado por la Red Regional por la Educación Inclusiva y la Universidad Torcuato Di Itela. El informe se llama Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, un análisis de las políticas públicas implementadas en 4 sistemas educativos para la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas generales. ¿Sí? Cuento con la presencia de algunos de los coautores de este informe que nos van a contar un poquito cuál fue el espíritu, cuáles fueron, bueno, cuál fue el modo de confección del informe y cuáles fueron los hallazgos. En primer lugar va a hablar Celeste Fernández, después voy a hacer la presentación pertinente, luego va a hablar Mónica Cortés Avilés, Tamara Binacur y finalmente Mariano Narodowski. Así que bueno, le dejo la palabra a Celeste Fernández, primero la voy a presentar. Ella es abogada, máster en Derecho, profesora en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Procesal Civil, diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos y candidata a magíster en Políticas Públicas, codirectora ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, docente universitaria y coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2016 se especializa en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional y forma parte de distintas iniciativas impulsadas por el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva de Argentina y la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica. Así que bueno, Celeste, la palabra es tuya. ¿Ahí se escucha? Muchas gracias, Carolina. Bueno, tengo una presentación ahí. Voy a probar a ver si se puede compartir pantalla. Ahí dejé justo hay que poner la pantalla completa. Ahí está. A ver si. Ahí está. Buenísimo, ¿se va viendo? Si no, requejo. Ah, perfecto. No como estaba mirando ahí. A ver si pasa. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar acá. Estamos muy contentos de estar presentando este informe, que fue producto de un trabajo colaborativo entre la Universidad Torcuato Di Tella y la red, como decía Carolina, y nada, un proceso muy virtuoso en el que se combinaron los saberes más del activismo, la ciencia en política pública y de la academia, así que, y bueno, que llevó varios años hacerla, así que estamos muy contentos de finalmente estar presentándola. Em, Algunas palabras preliminares sobre por qué decidimos hacer esta investigación, cómo nos surgió la idea. Eh, lo que veíamos desde 2015, año en el cual se formó la Red Regional por la Educación Inclusiva, fue que era que a más de una década de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la educación inclusiva seguía siendo efectivamente una deuda pendiente en América Latina y lo que veíamos es que seguían subsistiendo en nuestros sistemas educativos 3 enfoques que Naciones Unidas ya ha conceptualizado y demás, que tenían que ver con personas completamente excluidas de los sistemas educativos, personas con discapacidad asistiendo a escuelas especiales en donde solamente podían educarse y crecer con otras personas con discapacidad, y personas con discapacidad asistiendo a escuelas regulares, pero sin recibir los apoyos que necesitaban para aprender, progresar y participar en condiciones de igualdad. Entonces, veíamos que un poco nuestros sistemas educativos seguían instalados en estos enfoques de la exclusión, de la segregación y de la integración. Y que en todas esas situaciones una de las cosas que, digamos, una de las cosas que era comunes a todos esos enfoques era que las personas con discapacidad atravesaban procesos educativos en los que digamos, que se caracterizaban por las bajas expectativas sobre sus posibilidades de aprender y demás, y por ciertas lógicas normalizantes que las excluían de alguna manera de los derechos a los que sí accedían otros estudiantes. Entonces, ahí teníamos como un primer diagnóstico que nos dijo, acá hay algo para hacer, hay algo que trabajar desde la red, y una de las cosas sobre las cuales también estábamos muy convencidos de la red era que la educación inclusiva requiere una transformación
en las políticas públicas, no solamente en las prácticas a nivel escolar y demás, sino en las políticas, que era una cuestión de política educativa. Y mientras veíamos que en nuestros países había muchas falencias en eso y que los ministerios de educación no lo estaban tomando como un tema de agenda y demás, al mismo tiempo veíamos también muchas experiencias que eran iluminadoras en ese sentido y nos pareció que tenía sentido hacer como dialogar esas experiencias con lo que estaba pasando en nuestros sistemas educativos. Y que incluso había algunas experiencias prometedoras en algunos países de la región. Y un tercer diagnóstico que teníamos es que había muchos funcionarios y funcionarias públicas que no creían que esto fuera efectivamente posible y que esa creencia de que no era posible, era justamente lo que estaba obstaculizando que lo tomaran como un tema prioritario dentro de sus agendas. Nos decían que era utópico, que era imposible llevar a la práctica, o que bueno, que solamente se podía con algunos niños y niñas, o que era posible solamente en países de altos ingresos y demás. Entonces, lo que nosotros nos proponíamos era mostrar que esto era posible y que no era cuestión de beneficiar a un grupo y demás, sino de interpelar a la política educativa en su conjunto. Entendíamos que esto era una cuestión de justicia educativa y que así como se trabaja por la inclusión de personas en situación de pobreza, por la educación de pueblos indígenas, por las personas LGBTIQ+, también había que trabajar por las personas con discapacidad y problematizar la segregación fundamentalmente, ¿no? Que estuvieran en otros espacios. Y ahí algunas aclaraciones preliminares sobre la investigación, antes de pasarle la palabra a Mónica, que va a contar más en profundidad una de las experiencias que estudiamos, no llegamos a todas, pero ya después leerán el informe. Una primera aclaración es, con este informe no buscamos dar recetas únicas, ¿no? Esto lo hablamos mucho con Mariano y con su equipo, sino aportar elementos que orientaran las discusiones sobre esos procesos de cambio que necesitábamos y mostrar experiencias que pudieran ser adaptadas en función de las particularidades de cada contexto. Sabíamos que íbamos a estudiar países que tenían diferentes contextos económicos, políticos, sociales, y que cada sistema educativo tenía que explorar sus propios caminos, ¿no? Por otro lado, el informe se centra en la educación de las personas con discapacidad, aun cuando desde la Red Regional por la Educación Inclusiva y en sintonía con lo que dicen los organismos internacionales especializados en el derecho a la educación y en derechos humanos en general, la educación inclusiva es un derecho de todas las personas, ¿no? Es un derecho de las otras personas que están siendo excluidas de nuestros sistemas educativos, estos grupos que les mencionaba recién, y es un derecho fundamentalmente de quienes no están siendo excluidos del sistema educativo también, que tienen derecho a crecer en sociedades que reflejen la diversidad bueno, que es inherente a la condición humana y que por lo tanto está presente en todas las sociedades. Entonces, ahí vimos que 2 de los países que estudiamos habían superado, digamos, la categorización de estudiantes y que tenían políticas aplicables a todos los y las estudiantes, independientemente de que tuvieran discapacidad o no, y otros 2 que todavía no habían logrado superar eso. Entonces, en estos 2 últimos casos trabajamos sobre las políticas aplicables a las personas con discapacidad. Un poco porque la red sigue teniendo ese foco, y otro poco porque consideramos que, digamos, que las reformas que se pensaron específicamente para el grupo de personas con discapacidad tienen mucho potencial para producir transformaciones en relación a otros grupos, dado que es el grupo que hoy experimenta formas específicas de violencia y discriminación muy difíciles de abordar en sociedades con un capacitismo tan arraigado. Entonces, un poco pensar sobre este grupo, o sea, la literatura académica en este tema muestra que pensar sobre este grupo luego construye mejores escuelas, mejores aulas para todos los y las estudiantes. Y la tercera es que si bien todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, como de todos los niveles, incluido el nivel superior, tienen que respetar el derecho a la educación inclusiva, el informe, por una cuestión de hacerlo más abordable y demás, estudia las políticas específicamente aplicables a los establecimientos escolares de gestión estatal. Que en algunos casos también se aplican las mismas a los subvencionados. Pero bueno, esas son como 3 aclaraciones y le paso la palabra a Mónica, que nos tiene que dejar antes. Bien,
Antes de, bueno, de que comience Mónica, la voy a presentar. Mónica Alexandra Cortés Avilés es licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Trabaja desde el año 2008 como directora ejecutiva de ASDAUN Colombia, una ONG que se dedica a promover los derechos y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Se ha desempeñado como representante ante el Consejo Nacional de Discapacidad. Es reconocida como experta en temas de educación inclusiva, reconocimiento de la capacidad legal y empoderamiento de las familias y de las personas con discapacidad en Colombia. Es miembro y fundadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva en Latinoamérica, de Inclusion International y de RIADIS, con quienes ha realizado investigaciones, campañas de comunicación y documentos sobre la mejor forma de lograr una educación para todos que incluya a los niños y niñas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Ahora sí, Mónica, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a la universidad por todo este trabajo que hicieron. Sabemos también que Celeste y todas hemos estado ahí pendientes del documento, y muchos otros de nuestros miembros de la red regional. Y bueno, hoy quería compartirles un poco porque he tenido la oportunidad de estar también en dos ocasiones recorriendo la provincia de New Brunswick en Canadá, que es reconocida por la UNESCO por su modelo de educación inclusiva y que fue uno de los lugares en los que nuestra investigación pues tuvo lugar. Entonces, quiero compartirles algunos puntos que nosotros encontramos que, como bien lo decía Celeste, y lo hemos discutido al interior de la red regional, no se trata de pensar que la educación inclusiva es un tema de los países desarrollados, de los países que tienen recursos, sino poder ver como algunos elementos que hemos encontrado en este lugar que hacen posible que el sistema educativo se transforme, porque es todo el sistema educativo, no es solamente una escuela, ni es solamente un territorio, sino es toda la provincia que es reconocida por su modelo de educación inclusiva. Voy a preguntarles si se ve mi presentación para ir compartiéndoles. ¿Sí se ve? A ver, la pongo en pantalla completa. Creo que ya la deben estar viendo. Sí, sí, se ve, Mónica. Ok, entonces, New Brunswick es una provincia pequeñita que queda en Canadá y que es una de las provincias más pobres de todo Canadá. Y es una provincia que además tiene mucho territorio rural, pero también tiene comunidades aborígenes que todavía viven allí en este territorio. Entonces, digamos que transformar un sistema educativo hacia un modelo de educación inclusivo pasa por establecer, lo primero que nos dicen son las políticas, y la provincia de New Brunswick tiene desde el año 1985 una política que reconoció el derecho de todos los niños a la educación, y en el año más o menos 1990 ya habían cerrado definitivamente todas las escuelas especiales. Ellos consideran que los niños con discapacidad deben aprender junto a niños sin discapacidad en el mismo entorno escolar, y cada niño, sin importar sus características individuales, tiene derecho a aprender y a desarrollar su máximo potencial en un entorno seguro. Esto es muy poderoso. Yo creo que ellos, esa construcción de ese modelo educativo em, ha sido, digamos, un ejercicio que han hecho también en una práctica que tienen también de monitoreo, porque ellos han sido claros en que los sistemas educativos inclusivos se construyen todos los días, ¿no? No es algo estático. Estamos todos los días evaluando. Ellos tienen unos procesos muy claros de evaluación cada 5 años, donde revisan todos los indicadores alrededor de cómo ha funcionado la educación para todos. En fin, entonces yo les quiero decir que la visita que nosotros hicimos a esta provincia fue más o menos en el año 2012, y apenas estábamos, digamos, empezando a hablar del diseño universal, y fue como los primeros lugares donde escuchamos el tema del diseño universal. Ellos lo tenían como un principio de todo su sistema educativo, desde la parte administrativa, hace o tiene en mente que tiene que atender la diversidad de todos los niños que asisten a sus escuelas.
reconocen los ajustes individuales, participan en el entorno de aprendizaje acorde con la edad del estudiante. Allá también fueron o son muy enfáticos en reconocer que los niños deben ir al grado que le corresponde según su edad cronológica o su etapa de desarrollo, si es primera infancia, luego transitar hacia la primaria de acuerdo con su edad, sin importar sus características físicas, digamos, o cómo esté la persona. Reconocen los diferentes estilos de aprendizaje, tienen toda una teoría alrededor de las inteligencias múltiples muy bien aplicada y reconocen que todos los niños tienen necesidades, pero también tienen fortalezas. O sea, no hay de ninguna manera una idea de que algún niño no tenga alguna fortaleza, ¿no? Tienen unos elementos en ese modelo educativo y uno en el que trabajan mucho es el liderazgo de directivos docentes. Ellos creen profundamente que los rectores de las instituciones educativas, bueno, no basta con que el ministerio, como en países como el en el que yo estoy en Colombia, lo tenga claro, si no aterrizan esto a que los rectores lideren los procesos al interior de sus propias instituciones, tienen también una claridad en el rol y las responsabilidades de cada maestro y tienen un rol del docente de apoyo, que lo llamamos, pero ellos lo llaman docentes de métodos y recursos para la inclusión, que son aquellos maestros que apoyan a los otros maestros para hacer posible la educación a través de estrategias efectivas, planes individuales y todo lo que tengan que acompañar alrededor de toda la comunidad educativa en torno a ese trabajo que hacen maravillosamente de manera colaborativa todos, maestros, docentes de apoyo, profesionales de métodos y recursos, familias, otros miembros de la comunidad educativa, siempre están ahí. Trabajo con las familias y las comunidades, como les decía, uno encontraba maestros que ya se habían pensionado, pero que estaban donando unas horas de su tiempo para acompañar en el entorno escolar cualquier actividad que fuera necesaria acompañar. Entonces creo que esto del trabajo comunitario es muy potente. Los estudiantes de grados más altos apoyan en horas sociales a los estudiantes que lo requieran, hacen un trabajo y un uso muy eficiente y efectivo de todos los actores de la comunidad educativa. Desarrollo de capacidades en todos los aspectos del sistema. Aquí vengo unos criterios de aplicación que ellos reconocen que, por supuesto, todos los estudiantes tienen derecho a aprender en un entorno positivo, ¿no? No siempre, como a veces en nuestros países, estamos muy atentos a hacer como mucho énfasis en las cosas negativas de nuestros estudiantes. Ellos no, es todo el tema del entorno positivo. Los estudiantes son respetados como individuos, sus retos de aprendizaje son identificados, entendidos y acomodados. El entorno de estudio común es adaptado para que los estudiantes aprendan con su mejor potencial, ¿no? Diversas formas de evaluar al estudiante, esto lo tienen también muy claro, y toda la comunidad educativa está comprometida con el éxito del proceso de enseñanza de los estudiantes. Uno encontraba que si un día no estaba la asistente de aula, porque tienen un perfil también distinto a la profesional de métodos y recursos, que es una asistente de aula, que es una persona que ayuda a la persona o al niño con multidéficit en sus actividades de autoayuda, si lo requiere, porque no es solo para el niño con multidéficit, está en pos y en función del niño que lo necesite. Si esa persona no va, sin ningún problema el rector viene y apoya lo que tenga que apoyar. O sea, es un trabajo colaborativo de verdad, verdad, lo que uno ve en estas instituciones educativas. A todos los estudiantes se les brindan programas y servicios para alcanzar sus metas individuales. Hay un trabajo fuerte con la asociación de padres, con los grupos que hay en la comunidad y se capitalizan pues experiencias y recursos de todos lados de lo que pueda venir a voluntariarse dentro del entorno escolar. Los profesores disponen de una estructura de desarrollo profesional continuo, tienen una plataforma donde montan cursos, donde montan información a la que todos los maestros pueden acceder con alguna periodicidad. Y esto de la medición sistemática dirigida al mejoramiento de los procesos de los sistemas, del sistema educativo. Entonces ellos tienen cada 5 años una evaluación de todas las cosas que han funcionado, de lo que no ha funcionado, como ya les había contado. Los sectores de gobierno colaboran para ofrecer servicios integrados. Entonces, también salud tiene unas tareas
que no están, digamos, dentro, sino que trabajan todos de una manera articulada. Salud tiene que hacer lo propio, recreación, cultura y bienestar, y pues como es un territorio pequeño, digamos que esto de la articulación puede verse un poco más claro en este territorio. Ellos aclaran mucho lo que significa pasar de ese modelo tradicional educativo al modelo inclusivo, donde en el modelo tradicional todo era centrado en el estudiante, se hablaba del estudiante deficiente y ellos dicen que definitivamente el estudiante no es el deficiente, sino nuestro entorno que no es capaz de darle los apoyos necesarios. Entonces, el trabajo que ellos hacen para lograr un modelo educativo inclusivo está centrado en ver afuera del niño, ¿no? En ver cuáles son los apoyos y ajustes que el niño necesita. Entonces, hay todo un trabajo alrededor del aula, hay una consulta en colaboración siempre, no es solo los expertos afuera, el perfil de diagnóstico no es ese perfil médico que hacíamos en la escuela tradicional, sino que ellos revisan es dentro del contexto del aula los apoyos que requieren los niños, ¿no? Es una valoración a la que nosotros en Colombia llamamos pedagógica y no médica. Las estrategias son para los maestros y las aulas deben responder de manera flexible a todos los niños, ¿no? Entonces no es un programa aparte donde los niños que tienen ciertas características están aparte. Y ya termino con esto, digamos que en este modelo educativo hay unas premisas para todos los maestros y es pues tener una buena actitud, compromiso, aceptación de toda su comunidad educativa, no es yo me quedo con este niño pero con este no, tiene que tener un principio de valoración de todos los niños sin excepción, todos los niños son igualmente valiosos, tienen sus soportes, hay un trabajo en equipo, el respeto por la diversidad y reconocer la individualidad de todos los niños. Y ellos centran un ejercicio muy fuerte que lo llaman la construcción de capital social. Y ellos dicen que la escuela, más allá de lo académico, ¿cierto? Tiene un valor y es el valor de todas las relaciones que se generan dentro del entorno escolar y ellos lo llaman la construcción del capital social que es tan necesaria para los niños con discapacidad. Entonces, equipos apoyando a los docentes para trabajar con los niños y consideran que son los otros niños realmente la fortaleza más alta que tiene su sistema escolar para hacer posible esa educación para todos. Y creo que sin duda alguna lo que pudimos ver es un trabajo realmente claro de respeto a la diversidad, de que todos los niños tienen un valor para la sociedad y que depende es de esas oportunidades que tengan que los vamos a ver de otra manera. Entonces, no, creo que la investigación va a arrojar también algunas de esas ideas que tiene la provincia de New Brunswick y que seguramente, como ustedes ven, no es nada exótico ni es nada científico, son cosas que a veces nosotros, como dice Gordon Porter, que es quien ha llevado adelante este modelo en la provincia, son más de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero es de sentido común lo que debe hacer la escuela en realidad para que sea inclusiva y no deje a ningún niño atrás. Muchísimas gracias y ojalá aprovechemos mucho esta investigación que hemos hecho eh, con mucho cariño para todos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias. Va a continuar, ahora va a volver Celeste, que nos va a presentar algunos hallazgos bueno, del informe, un resumen de los distintos modelos que estudiaron. Ahí está. Volvemos a la... ¿Se escucha bien? Ahí sí. Volvemos a la presentación. Si... Bueno, voy a presentar algunos hallazgos. Hay más hallazgos además de estos, pero bueno, el tiempo, el tiempo es acotado. Sí, exacto. Y por otro lado, seleccioné los que nos parecen más relevantes, al menos desde la Red Regional por la Educación Inclusiva, y seguro Mariano también después me complemente con otros. Pero bueno, lo primero que extrajimos como una conclusión importante es que la inclusión no es un tema nuevo, ¿no? Muchas veces parece como si fuera algo como muy innovador, y lo que venimos viendo es que en los países que estudiamos hace décadas que vienen con este proceso
y fundamentalmente en uno de los países pioneros, que es Italia, se inició este proceso hace 50 años, ¿no? Entonces, eso también sirve para mostrar que no es utópico, ¿no? Que cuando hay liderazgo político, una comunidad convencida, etcétera, esto se puede llevar adelante. Voy diciéndolos así como medio cortito para respetar el tiempo, pero después en la parte de preguntas podemos profundizar. El segundo gran hallazgo es que la inclusión también es posible en países de bajos y medianos ingresos, ¿no? Esto que decía al inicio de, se piensa normalmente que tiene que ser un país con un sistema educativo con muchísimos recursos y demás, y lo que vemos es que en realidad lo que es más importante es poder priorizar fondos y reasignarlos a esa finalidad, ¿no? Y ahí también hay algunos estudios que muestran que un sistema unificado en lugar de un sistema dual es costo efectivo y demás. Eso para el informe no lo profundiza demasiado, pero hay investigaciones que lo analizan. Entonces, incluso en países atravesados por desigualdades sociales, con contextos económicos y políticos complejos, esto se puede avanzar. Y el caso más claro que tenemos en el informe de esto es el de Brasil. En tercer lugar, una cosa que también vimos es que el proceso de inclusión puede empezar por el Estado o por la comunidad. En el informe van a ver que nosotros describimos un poco que en algunos sistemas se empezó más de arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado hubo un liderazgo fuerte del Ministerio de Educación de queremos impulsar este proceso, y en otros fue más el personal escolar y la comunidad movilizada para exigir al funcionariado público que adoptar a ciertas medidas. Un ejemplo de proceso más de arriba hacia abajo fue el de Portugal y el ejemplo inverso el de Italia. Pero más allá de cómo se inicia ese proceso, lo que se ve en la práctica es que luego ambas cosas empiezan a darse en ambas direcciones, ¿no? Por un lado, la política educativa va desencadenando procesos de transformación en las escuelas y por el otro lado, digamos, la práctica escolar, las transformaciones a nivel escolar, impulsan de alguna manera ciertas políticas públicas, y la movilización comunitaria por fuera de las escuelas, ¿no? Italia es un ejemplo muy claro de esto, donde hubo una movilización en pos de la igualdad y de que las niñas y niños con discapacidad recibieran una mejor educación, hace que el tema comience a ser un tema de agenda pública, ¿no? Entonces eso impulsa, ¿no? A los funcionarios y funcionarias a hacer algo con esa demanda social. En cuarto lugar, este tema de la inclusión se vincula con lo anterior, que la inclusión requiere cambios a nivel de las políticas, de las culturas y de las prácticas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, políticas que ponen el foco en la necesidad de formar docentes, luego eso va a traducirse en una transformación en la práctica escolar. Y también las transformaciones que se vayan produciendo en las escuelas luego van a generar cambios en las políticas. Entonces, básicamente, más allá de cómo se den estos procesos, sostenerlos en el tiempo va a requerir de consensos amplios y de un trabajo articulado entre diferentes actores de la comunidad en la que cada uno haga lo propio. Bueno. En quinto lugar, una cosa que nosotros cuando hacemos activismo por la educación inclusiva decimos mucho y le decimos mucho a los actores del sistema educativo es a incluirse aprende incluyendo, porque hay un argumento muy inhabilitante de no tenemos los recursos, y lo que nosotros siempre decimos es hace 30, 40 años que venimos esperando que estén esos recursos, y lo cierto es que esos recursos se empiezan a construir en concreto, ¿no? Cuando uno entra en contacto con los sujetos de aprendizaje. No es que vamos a encontrar en un libro una receta mágica, ni vamos a, eh, a entender cómo se hace esto en abstracto, ¿no? Hay algo de prueba y error que hay que animarse a hacer, y el ejemplo de estos países muestra un poco eso, y también la literatura que de alguna manera estudia esos procesos de transformación muestra que tomaron la decisión política de hacerlo, ¿no? Y que luego se encontraron con barreras y que aún hoy, digamos, en países que lograron cambios grandes, siguen teniendo desafíos, porque cada vez que entra un estudiante nuevo a las aulas implica un desafío nuevo. Entonces esto de la inclusión es un proceso constante, también es algo que nosotros un poco sabíamos de antes, pero que lo confirmamos con esta investigación. Digamos, el otro gran hallazgo es que los sistemas educativos pueden funcionar sin escuelas especiales, ¿no? Eso que nos parece como muy difícil, sobre todo en el caso de ciertos niños y niñas,
un poco esta investigación lo echa por tierra, digo, ahí Mónica contaba la experiencia de cómo en New Brunswick no hay escuelas especiales. Acá en La Pampa se está haciendo un proceso interesantísimo de donde el 90 y pico por ciento de las personas con discapacidad están en escuelas regulares. El caso de Colombia también, bueno, hay varias experiencias útiles en ese sentido. Y lo que se ve es que una vez que se le proporcionan los apoyos adecuados, las personas efectivamente pueden aprender en igualdad de condiciones, que no es cuestión de en qué espacio estén, sino de qué se hace con esos estudiantes. El séptimo hallazgo fue que para incluir es importante dejar atrás los diagnósticos médicos y los estereotipos que vienen con los diagnósticos médicos, ¿no? O sea, todos los sistemas que estudiamos de alguna manera tenían la concepción de que, en línea con lo que decía Mónica recién, todas las personas pueden aprender y que los diagnósticos en realidad nada dicen sobre qué van a poder hacer las personas en su futuro, ¿no? Que lo que importa es cómo abordamos la situación y las oportunidades que le damos. Entonces, la idea de desarticular esa mirada médica y ver a las personas como personas y a todas como igualmente valiosas, es como un componente clave de ese cambio de mentalidad que supone la educación inclusiva. Entonces, más allá de que algunos sistemas siguen como con regulaciones específicas en función de los diagnósticos, desde la red puntualmente creemos que problematizar esos sistemas de clasificación de estudiantes es el camino hacia el cual es el camino que hay que adoptar. En octavo lugar, los sistemas de apoyo, lo que veíamos en estos sistemas es que los apoyos no estaban pensados como un tipo de medida concreta, sino como un sistema interconectado y coordinado que incluía diferentes tipos de medidas, que incluía medidas relativas al currículum, que incluía recursos humanos para la inclusión, por ejemplo, asistentes para la enseñanza, que no trabajaran en forma aislada con los y las estudiantes, sino que trabajaran con los docentes, potenciando sus habilidades para educar a esos estudiantes, que incluían también las medidas de apoyo ciertos dispositivos escolares que eran permanentes en las escuelas, o sea, que existían, digamos, no se generaban a partir del ingreso de una persona con discapacidad, sino que están ahí en forma permanente. Y también dispositivos extraescolares, ¿no? O sea, distintos recursos, distintos centros que ayudan, asisten a las escuelas en ese proceso. Entonces, un poco lo que también veíamos en relación a los apoyos es, en estos sistemas se entiende que los apoyos no son una cosa exclusiva de las personas con discapacidad, no es que solo las personas con discapacidad los necesitan, sino que cualquier estudiante en cualquier momento de su trayectoria educativa puede precisar un apoyo al aprendizaje. Y ahí puede variar en función de su tipo, su frecuencia, su intensidad, pero lo que veíamos como un punto muy importante es esta idea de no son solo los niños con discapacidad los que necesitan apoyos. Y cuando un estudiante, por ejemplo, sin discapacidad, le pide a otro compañero que lo ayude a estudiar para la prueba de matemática, eso es un apoyo también. Bueno. Y también el estudiar los sistemas de apoyo en esos países, otra conclusión que nos permitió sacar es algo vinculado a lo que decía Mónica, no es una política exclusivamente para un conjunto de estudiantes, es un eje aglutinante que interpela a toda la política educativa. Y verlo de esta manera también ayuda a desandar un poco, digamos, a problematizar la existencia de las escuelas especiales que se definen en función de lo, digamos, que tienen sentido en función de los diagnósticos de las personas y que agrupan a las personas en función de eso. Y ya para ir terminando, lo otro que veíamos es que son todos sistemas educativos en los que se entiende que los mecanismos de enseñanza y evaluación son homogeneizantes y que hay que replantearlos, ¿no? O sea, esta idea de la estandarización de la enseñanza y de la evaluación como un problema justamente que obstaculiza que las personas con discapacidad y personas que por alguna otra razón no se ajustan a esa norma que hemos definido a nivel social de una manera tan arbitraria, digamos, que todas esas personas, que si no repensamos la enseñanza y la evaluación en función de las necesidades y de los intereses que tiene cada persona, es imposible avanzar en este sentido. Ahí igual sí hemos visto que en algunos países subsisten algunos problemas con la cuestión de la titulación, que digo, hay titulaciones diferenciadas en algunos casos que luego terminan obstaculizando que las personas puedan continuar estudiando
y insertarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Y finalmente, algo que nos parecía importante señalar y que veíamos en la literatura que revisamos para hacerlo es que las políticas tienen que fortalecer la formación de los y las docentes. Y con esto no nos referimos a una formación en diagnósticos, porque desde la REI problematizamos esa idea de que hay que saber de síndrome de Down, que hay que saber de autismo. No, no es esa nuestra visión. Nosotros creemos que hay que saber sobre metodología de enseñanza flexibles, que hay que saber sobre pedagogía de la diversidad y demás, que esa formación con perspectiva de derechos humanos tiene que estar muy presente en la etapa inicial para acceder a la carrera docente y también en la formación continua. Y un aprendizaje que creo que deja específicamente la experiencia de New Brunswick es que hay que aprovechar también mucho todo lo que los y las docentes ya saben, ¿no? O sea, aprovechar todo ese conocimiento que ya tienen para ponerlo al servicio de la inclusión. Y además de tener esa formación, también es importante que en esos procesos se generen las condiciones em, para que asuman el compromiso de educar a todas las personas, ¿no? Para que entiendan que esas personas con discapacidad son alumnas legítimas de esas instituciones y no son alumnos de segunda o que están ahí por un acto de caridad y demás. Entonces, un poco para cerrar, lo que nosotros veíamos es que la conjunción de la voluntad de decisores, la convicción del personal escolar, la movilización social, la generación de acuerdos políticos intersectoriales que incluyeran a diferentes sectores sociales y la visión compartida de que las personas con discapacidad tienen que estar en las mismas escuelas que las demás, permiten justamente hacer de la educación inclusiva una política de Estado y construir una escuela en la que todas las personas se sienten bienvenidas, valoradas, que adquieren las mismas oportunidades para ser quienes elijan ser en el futuro. Y fundamentalmente eso, que la inclusión es una búsqueda permanente de nuevas y mejores estrategias em, eh, para que todas puedan construir los futuros que quieren. Y en definitiva, una cosa que terminamos confirmando, que siempre lo decimos, pero que también la investigación nos mostró con mucha claridad, es que estos sistemas educativos entienden que la educación inclusiva es una cuestión de justicia educativa y que implica repensar integralmente la forma en la que concebimos la educación, repensar su finalidad, repensar qué queremos que le deje a las personas, tener otro tipo de narrativas sobre las personas con discapacidad, no capacitistas, etcétera, y romper ese status quo injusto que excluyó y continúa excluyendo a personas con discapacidad y a otros grupos. Así que bueno, eso es. Muchas gracias, Celeste. Vamos a pasar ahora, nos va a hablar Tamara Binacur. Tamara es magíster en medición, evaluación y estadística educativa de Teachers College, Columbia University en Nueva York y especialista en gestión educativa por la Universidad de San Andrés. Es especialista senior de la División de Educación del BID en Argentina y anteriormente se desempeñó como consultora para la OEI, IP UNESCO Buenos Aires y para el CP en UTDT. Fue directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde 2015 hasta 2019 y trabajó en distintas posiciones en el Ministerio de Educación Nacional y en el de la Ciudad de Buenos Aires. Fue becaria Fulbright, Pro4 y Teachers College, Partners in International Education Fund. Y por último, fue profesora de seminarios sobre evaluación en la Universidad de San Andrés, Universidad Católica Argentina y en la Universidad Nacional de Quilmes. Y es autora del curso de CITEP, Evaluar para mejorar la enseñanza 1 y 2 de la UBA. Así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al CEPE, a Mariano, a Celeste y al equipo de ASIS. La verdad que es un privilegio poder estar acá, poder tomarnos este ratito para pensar juntos sobre una temática que es tan importante, sobre lo que es educación inclusiva. Y la verdad es que fue muy placentero poder leer la publicación, que entiendo va a estar disponible dentro de muy poquito, mañana. ¿Ya está? Mañana, bueno. En el sitio web del CEPE seguramente, así que bueno, los invito a todos a que lo puedan leer porque realmente es un material muy valioso
para poder encontrar algunas pistas sobre cómo hicieron otros sistemas educativos con características distintas para poder dar respuesta a una problemática que es compartida. Entonces, en función de eso, lo que quería era invitarlos a pensar juntos, a dimensionar esta problemática en función de algunos datos que tenemos disponibles. En principio, entender que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, definida en función de esta categorización como personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con distintas barreras puedan impedir una participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta definición de la OMS, cuando nosotros lo pensamos en el contexto específico de educación en Argentina, empiezan a aparecer mayores dificultades. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta claridad sobre cuántas son las personas que tienen discapacidad en Argentina o que presentan algún tipo de barrera que obstaculiza su participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, pensándolo desde ahí, hay una discusión más de fondo, si se quiere, de cómo podemos hacer para poder estimar la magnitud de las personas que tienen dificultades para el acceso a la educación obligatoria, a las oportunidades de finalización, que pueden presentar dificultades vinculadas con los resultados de aprendizaje, que nos permita en algún punto poder monitorear el derecho a la educación a lo largo de la vida de todas las personas y poder entender también y dimensionar las barreras que existen tanto en términos de la infraestructura edilicia de las escuelas, como también en términos de la disponibilidad y accesibilidad de los materiales educativos. Estas, que son cuestiones como más sencillas, si se quiere, de estimar, sería como un primer paso y no está tan clara la magnitud de la problemática a la que nos enfrentamos. ¿Hay un montón de avances? Sí. Hay disponibilidad de información desde el Ministerio de Educación Nacional en términos de lo que es educación especial. Hay esfuerzos que se hicieron desde el Ministerio de Educación de la ciudad y de muchas otras ministerios de educación jurisdiccionales, pero aún así nos falta para poder tener más claridad de quiénes necesitan qué tipo de apoyo. Hay una cuestión adicional para compartir también, que es que las personas en situación de discapacidad tienen menos oportunidades de conseguir trabajo. Y esto no pasa solamente en Argentina, esto pasa a nivel internacional, a partir de datos de la Organización para la Cooperación, Estado y el Desarrollo Económico de la OCDE. En 21 países desarrollados, la tasa de empleo de personas con discapacidad es de 40%, casi la mitad del resto de la población, y la tasa de pobreza de las personas en situación de discapacidad llega al 24%, que es muy por encima del 13% de la población general. Hay una relación entre situación de discapacidad y pobreza, en donde la conceptualización de la pobreza aparece como una consecuencia de la discapacidad asociada a la caída de ingresos y a los costos adicionales en salud, ayudas, técnicas y asistencia personal. Y esto también me parece que vale la pena tenerlo en claro, porque cuando hablamos de garantizar mayores oportunidades educativas para los estudiantes, estamos teniendo que pensar también en qué va a pasar con esos estudiantes a mediano y largo plazo, y en qué medida el acceso a una educación de calidad posibilita después una mayor autonomía para sostener el proyecto de vida que quieran a futuro. Entonces, esto me parecía que valía la pena compartirlo. En términos generales, digamos, cuando miramos quiénes están adentro del sistema educativo, lo que vemos es que los varones, por lo general, los varones con discapacidad asisten menos a la escuela que las mujeres y tienen una tasa de graduación más baja, por lo general, que las mujeres en términos de asistencia. Y en Argentina esto también lo vemos. Y hay datos relativamente recientes de UNICEF que lo que dicen es que hay alrededor de 3.7 de los chicos y chicas de 2 a 4 años y el 13.7 de chicos de 5 a 17 años con dificultad funcional, al menos un dominio, ¿no? En función de otro tipo de categorización. Hay un montón de jóvenes, muchos de los cuales no están categorizados como personas en situación de discapacidad, que necesitan algún tipo de apoyo para poder transitar exitosamente dentro del sistema educativo. Ahí
la otra cuestión también para compartir, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, es la coexistencia de distintas ofertas de educación común y educación especial en nuestro país, en donde hay muchos chicos integrados a la educación común que no tienen ningún tipo de diagnóstico de discapacidad. Se estima alrededor de un 14.3%, pero bueno, este es un dato que también habría que ver cómo se mide y de qué manera poder validarlo. Y cuando miramos en términos de los niveles de enseñanza, es en la educación secundaria donde hay mayores desafíos. Cuando miramos en general cómo es la distribución de las personas en situación de discapacidad a lo largo de la educación común, vemos que, por ejemplo, en educación secundaria hay casi 53% de chicos en la escuela común y un 48% de chicos en educación especial. Que esta proporción no es así en primaria. En primaria tenemos muchos más chicos en educación común integrados. Y cuando miramos cuáles son las oportunidades de graduación de los chicos en situación de discapacidad en el nivel secundario, es muchísimo menor que los chicos que no presentan ningún tipo de situación de discapacidad, ¿sí? Entonces digo, esto como para tener como un pantallazo general de dónde estamos parados. Algunas cuestiones rápidas de pistas que nos ofrece esta investigación para poder pensar en el hacia dónde vamos. Por un lado, mucho de lo que estuvieron diciendo Mónica, de lo que estuvo diciendo Celeste, del valor positivo de la diversidad, del modo en que la inclusión favorece no solamente a los chicos que están en situación de discapacidad, sino a todos los chicos de un grado, sobre lo cual hay un montón de otra evidencia complementaria. Hay evidencia también de cómo la inclusión educativa de personas en situación de discapacidad no presenta retrocesos o obstáculos a los chicos que no tienen discapacidad, que esto muchas veces opera como fantasma y hay un montón de evidencia que lo desmiente. Y finalmente, esta idea de barreras para el aprendizaje y la participación, que fue desarrollada por Booth y Ainscough, que son, bueno, seguramente ustedes los conocen, digamos, dos eminencias en esta temática, que lo que sugieren es un modelo que me parece que nos puede ayudar mucho para pensar que hay distinto tipo de intervenciones, que hay intervenciones que uno puede llamar como medidas universales, que son para todos los estudiantes, que son, como mencionaba Mónica, la aplicación del diseño universal, una flexibilidad curricular, enseñanza diferenciada, ¿sí? Que son para la gran mayoría de estudiantes, independientemente de si tienen o no certificado de discapacidad, si tienen o no algún tipo de diagnóstico previo. Hay algunas que son intervenciones que se llaman selectivas, que es para un grupo más reducido de estudiantes, y ahí uno puede pensar en trayectos curriculares diferenciados, adaptaciones curriculares, tutorías, ¿sí? Y algunas intervenciones mucho más acotadas, que se llaman como medidas adicionales, que son para aquellos estudiantes que específicamente necesitan un apoyo distinto. Entonces ahí podemos pensar en, por ejemplo, lectores de pantalla o materiales en braille, ¿sí? Algunas cuestiones muy específicas que necesitan algunos estudiantes en particular para poder avanzar en su trayectoria educativa. Algo que mencionó Mónica y que está muy presente en la publicación es que se necesita poder acompañar cualquier tipo de intervención con un sistema de monitoreo frecuente y sistemático. Mónica decía que en New Brunswick cada 5 años hacen un parate, una evaluación en profundidad y miran qué es lo que está pasando. Bueno, para poder llegar a ese cada 5 años hay un algo que fuimos viendo paulatinamente. Bueno, y esa definición de cómo se hace el sistema de monitoreo hay que poder pensarlo desde el inicio del diseño de la política. Hay otras cosas, pero las voy a dejar que las tome Mariano si quiere o las vemos después. Rapidísimo para contarles, hay muchas experiencias muy valiosas que se están desarrollando en Argentina. La veo a Hilda, para el caso de Cava, La Pampa, Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires. Hay muchas jurisdicciones que están trabajando en esta dirección. Lo que quizás no está tan claro es si tenemos un horizonte compartido, ¿no? De hacia dónde debiéramos ir. Me parece que hay algunas pistas de que sí, y en ese sentido, por ahí valdría la pena poder pensar en cuáles son las dimensiones. Digamos, si tenemos un horizonte compartido, ¿cómo lo desagregamos? Bueno, hay algo que tendría que ocurrir en términos de formación docente inicial, estrategias de
capacitación docente continua, hay algo que tiene que ocurrir en términos de infraestructura, de sistemas de información, de financiamiento, de autonomía de los equipos directivos o de las escuelas. Entonces digo, hay como distintas dimensiones que tendríamos que poder clarificar para que cada jurisdicción pueda entender mejor dónde está parado y cuáles son los pasos que necesita dar en función de sus posibilidades y sus características específicas de cada contexto para poder avanzar hacia ese horizonte compartido. Ya para ir cerrando, yo lo que quisiera es retomar unas ideas que en su momento, me acuerdo, Vanessa Casal mencionaba, para poder pensar en una escuela posible, que esté disponible para la inclusión. Y en ese sentido hay como tres grandes patas, ¿no? Para poder considerar. Por un lado, una mirada y prácticas centradas en los chicos como sujetos de derecho. Una segunda cuestión que tiene que ver con configuraciones tendientes para poder flexibilizar a la escuela como organización. Y una tercera cuestión, que es algo que también mencionaba Celeste y que está muy presente en el documento, que es poder contar con apoyos articulados que pongan énfasis en lo que los chicos y los adolescentes necesitan. O sea, cada apoyo para cada estudiante en función de su singularidad. Hay algo que también aparece de manera recurrente en el documento y que me parece que es muy valioso, que es esto de que no hace falta tener todas las condiciones cerradas con moño para poder avanzar. Em, em, Celeste lo mencionaba, también haciendo referencia a lo que aparece para el caso de Italia, esto de aprender, incluir se aprende incluyendo, y también para el caso de New Brunswick aparecía una cita que se las voy a leer y con esto ya termino, que dice, si se esperaba que todas las personas en el sistema estuvieran preparadas para la inclusión, no se podría avanzar, por lo que la atención se centró en seguir adelante y resolver los problemas a medida que iban surgiendo. Me parece que esto es una expresión de alguien que muestra que haciendo se puede ir aprendiendo y ajustando lo que sea necesario en la medida en que uno tiene digamos, una visión compartida de hacia dónde quiere ir. Me parece que en este sentido el documento muestra que hay algo de esto que ya está y hay ciertos consensos ya logrados que me parece que por ahí valdría la pena formalizar. Así que por mi parte, muchas gracias y le dejo la palabra a Carolina. Muchas gracias, Tamara. Bueno, y gracias por la apreciación sobre el informe. Bueno, voy a presentar ahora a Mariano Narodowski, que tampoco necesita mucha presentación. Mariano es doctor en educación por la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Fue maestro de escuela primaria en barrios populares de Buenos Aires. Desde 2004 es profesor full-time en la Universidad Torcuato Di Tella y ha sido profesor visitante de varias universidades del mundo, entre las que se incluyen Harvard University, Universidad de San Pablo, Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. Fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y es miembro fundador de Pansofia Project. Recibió distinciones a la investigación como el John Simon Guggenheim Fellow o el Outstanding Scholar Award, y ha publicado 21 libros y más de un centenar de artículos en publicaciones académicas nacionales e internacionales. Integra el Consejo Asesor de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación de Argentina y es académico asociado de Argentinos por la Educación. Bueno, muchas gracias, Mariano, por... Muchas gracias, Caro. Bueno, un gusto estar acá, finalmente presentando formalmente este trabajo, aunque hace unos días Tami nos hizo hacer una van premier y en algún punto nos vamos a repetir un poco, por lo menos Celeste y yo. En primer lugar, quería disculparme porque es tarde, pero me debo a mis jefes y tengo muchos jefes, así que eso fue un problema. Segundo, agradecer a mis coautores, especialmente a Celeste aquí presente, agradecerle a SIG, a la universidad, al CEPE. Acá en la universidad siempre tenemos un clima de trabajo tan lindo y tan en libertad que espero que tengan envidia de eso. Como sabía más o menos por dónde iban a andar las exposiciones, y dado también que el trabajo está disponible o va a estar, ya está disponible, me interesa hacer situar el problema de la inclusión
desde un punto de vista más general e incluso histórico. Me voy a remontar un poquito más atrás del tiempo, tengan paciencia porque vamos a llegar al siglo XXI, porque la cuestión de la inclusión escolar es problematizada desde hace 350 años aproximadamente. Y a lo largo de esos 350 años hubo 3 etapas. Estamos obviamente transitando la tercera. Lamento, pido disculpas a mis exalumnas aquí presentes, porque ya saben todo, incluido Tami, pero bueno, el público se renueva. Entonces, quiero referirme, no tan breve, pero sí precisamente a la obra de Comenius, La didáctica humana, en 1657, que es donde uno podría decir que está el grado cero de la pedagogía moderna, de las instituciones escolares modernas. Y me parece que a partir de eso podemos, de alguna manera, entender de qué se trata la inclusión y por qué la cuestión de la inclusión, inclusive las de personas con discapacidad, llega al punto en el que llega hoy. Por eso déjenme ir un poquito más atrás en el tiempo, espero no ser muy aburrido. Dice Comenius respecto de la enseñanza: se ha de realizar esta preparación de la vida de modo que termine antes de la edad adulta y con tal procedimiento que se verifique, sin castigos ni rigor, leve y suavemente, sin coacción alguna y como de un modo natural. Parece New Brunswick, ¿no? Como está explicado. Dice que la enseñanza tiene que servir para que se le prepare para adquirir un conocimiento verdadero y sólido, no falso y superficial. Es decir, que el animal racional, el hombre, acá no había lenguaje inclusivo, es la genericidad específicamente humana propia del iluminismo moderno, el hombre se guíe por su propia razón, no por la ajena, no se limite únicamente a leer y aprender en los libros pareceres y consideraciones ajenas de las cosas, o a retenerlas en la memoria y recitarlas, 1657, sino que sea capaz de penetrar hasta la médula de las cosas y conocer de ellas su verdadera significación y empleo. Lo que después inventó la pedagogía crítica del siglo XX, ya evidentemente ya está en esta visión iluminista y neoestoica del siglo XVII. Y acá entramos, esto como una cuestión general, acá entramos ya directamente en el problema de inclusión-exclusión. ¿A quiénes hay que enseñar? Bueno, la respuesta de Comenius es a todos, con un principio de educabilidad general, es decir, nadie queda por fuera de la escuela, como principio fundante de cualquier intento escolar. Dice Comenius, no solo deben admitirse en las escuelas de las ciudades, plazas, aldeas y villas a los hijos de los ricos o de los primates, dijo primates, sí, porque en esa época el uso de la palabra primate tenía más que ver con primus. Después Linneo, cuando hace la clasificación con una intuición evolucionista, llama a los monos primates porque fueron los primeros. Cosas, estupideces que uno sabe y que necesita algún lugar donde decirlas. Entonces, no solo deben admitirse en las escuelas de las ciudades, plazas, aldeas y villas a los hijos de los ricos o de los primates, sino a todos por igual, nobles y plebeyos, ricos y pobres, niños y niñas. Acá se pone más inclusivo. El modelo, bueno, no lo voy a explicar porque muchos de ustedes ya lo conocen, es un modelo pansófico, el saber humano es para todos los seres humanos, y nadie puede quedar afuera por varias argumentaciones, en el caso de Comenius, de carácter teológico, pero que son actualizables a la racionalidad moderna. Como sabía que iba a tener que ser el único, les extracté algunas vinculadas a las mujeres. Dice Comenius, no existe razón para que el sexo femenino, y de esto diré algo en especial, deba ser excluido en absoluto de los estudios científicos, ya se den en lengua latina o en idioma patrio, porque en esta época, la época de la Reforma, se acuerdan que era toda la discusión en si los libros de texto tenían que estar en latín, como decían en Roma,
o sea, tenía que estar en la lengua vernácula, como decían los protestantes post-Lutero. Entonces, tiene que aprender ciencias, ya sea en lengua latina, ya en idioma patrio. Ella, las mujeres, es también imagen de Dios, partícipe de su gracia y heredera de su gloria. Está igualmente dotada de entendimiento ágil y capaz de la ciencia, a veces superiores a nuestro sexo, y lo mismo destinada a elevadas misiones, puesto que muchas veces han sido las mujeres elegidas por Dios para el gobierno de los pueblos, para dar saludables consejos a los reyes y los príncipes, para la ciencia de la medicina y otras cosas saludables para el humano. No sé cuáles serían, pero en fin. ¿Por qué hemos de admitirla las primeras letras y hemos de alejarlas después de los libros? O sea, la inclusión de la mujer es absoluta. Siglo XVII se tiene que pelear con los evangelios. Dice, nadie me objete aquello del apóstol, no permito enseñar a la mujer, Timoteo 2:12, o lo de Juvenal en la Sátira 6, no tenga afición a hablar la matrona que junto a ti duerma, ni retuerce el entendimiento con lenguaje rotundo, ni sepa todas las historias. O sea, él está citando a los clásicos y al propio Evangelio. Ustedes piensen que para Comenius contradecir, Comenius era un pastor de los hermanos de Moravia, era un pastor protestante, contradecir discutir el Nuevo Testamento era complicado porque uno de los motivos del cisma fue renegar del Viejo Testamento y quedarse solo con el Nuevo. O sea que la operación acá es muy delicada y yo creo que y se la juega, jugó. Y acá llegamos a lo que hoy llamaríamos inclusión de personas con capacidad. Voy a leer textualmente y voy a usar las palabras que usaba Comenius en el siglo XVII, que hoy nos generarían nos generarían cancelación al pobre Comenius, pero entiéndalas en su contexto. Esto es muy importante. Y no es que haya obstáculo, y no es obstáculo que haya algunos que parezcan por naturaleza idiotas y estúpidos. Porque esto mismo es lo que hace más recomendable y urgente esta cultura general de los espíritus. Por lo mismo que hay quien es de naturaleza más tarda o perversa, hay que ayudarle más para que en lo posible se vea libre de su brutal estupidez. Saquemos estas palabras que, bueno, no, era el universo lexicográfico el que tenía acceso a Comenius en el siglo XVII. Pero fíjense cómo dos cuestiones. Primero, es el maestro, no hay apoyos, no hay ayuda, no hay derivación. Es el maestro único el que realiza esta operación. Y segundo, propone un principio de equidad pedagógica, porque dice, hay que ayudarle más a los que menos condiciones tienen. Y lo tiene que hacer el mismo maestro. O sea, el mismo maestro tiene que ayudar más a los que más problemas tienen y por lo tanto ayudar menos a los que menos problemas tienen. Y remata con una analogía que a mí me pareció hermosa y muy inspirada, y acá termino ya con este delirio. Dice, en los viveros no preferimos solo a los árboles que dan el fruto más temprano, sino también a los medianos y tardíos, porque cada uno halla la alabanza a su tiempo, y no vivió en vano quien se manifestó alguna vez, aunque tarde. Perdón por la digresión, pero me recordó a un poema de Antonin Artaud que se llama El tiempo donde el hombre era un árbol, justamente por el y tiene que ver, no sé si mucho, pero algo tiene que ver. El tiempo donde el hombre es un árbol es un poema de Artaud que empieza así: el tiempo donde el hombre es un árbol sin órganos ni función, y árbol de voluntad que avanza y volverá, ha sido y volverá, pues la gran mentira ha sido hacer del hombre un organismo. Este es el concepto de cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, en el que justamente se plantea que el problema de la normalización es que le damos valor a los órganos. Daría para mucho, y yo tampoco lo sé explicar muy bien, pero la idea que nosotros tenemos de patologización
viene a cuento, ahora lo vamos a explicar mejor, por un sistema de categorización orgánica, que después pasa a ser categorización psicológica, pero inicialmente era puramente orgánica, tenía que ver con la enfermedad orgánica. Ahora, ¿por qué cambió esta situación? ¿Por qué las ideas de Comenius no se impusieron? ¿Y por qué en vez de la inclusión, la inclusión en los sistemas escolares están regidos por la exclusión? O como diría Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, esto sería cuando se jodió la educación. Y me parece que hay una respuesta, la voy a dar muy corta, pero que es muy importante porque todavía tiene vigencia hasta el día de hoy, es que en el proceso de estatalización de lo escolar, lo que Foucault llama el inicio de la gubernamentalidad liberal, se establecieron mecanismos de territorialización, o sea, el adentro y el afuera, donde el afuera era el desvío, lo anormal, lo fuera de la regla, lugar de tardos y estúpidos, diría Comenius, pero también de pobres y mujeres. Finalmente, lo patologizado. Y es muy interesante porque la patologización tiene dos operaciones. Por un lado, crea categorías, estas categorías de territorialización. Vos sos, vos estás acá, vos estás allá. Son sistemas de categorías. Pero estos sistemas de categorías no están sueltos. Y de vuelta volvemos al concepto de episteme de Foucault. Estos sistemas de categorías son disciplinas científicas. En el caso que nos compete acá, hay dos muy importantes que son de finales del siglo XIX. Una es la psicología educacional, que arranca con esta imagen, por supuesto después se va mejorando, va cambiando. La psicología diferencial, que existió en la Argentina hasta hace 60 años, no tanto, porque estamos viejos, pero no fue hace tanto. Y la pediatría. La pediatría también ayudó a organizar, no sé cómo se dice, este cuerpo y crear y es una disciplina que se dedica a esta territorialización de los activos de los cuerpos, o a la patologización, o a evaluar quién está dentro y fuera del desvío. Para no decir grieta, busquen en el Word, es una rajadura gruesa y profunda en la historia, ya se terminó, en la historia de la enseñanza, por eso no quiero decir grieta, es una rajadura gruesa y profunda en la historia de la enseñanza, incluso desde que nos convertimos en monos que enseñan, o sea, incluso desde hace cientos de miles de años. ¿Y cuál es el fundamento de esta gubernamentalidad liberal propia del siglo XIX, que después cambia, pero que todavía sigue presente? Es una pretensión de cohesión social estatalizada. O sea, finalmente el gobierno del Estado necesita una lógica de cohesión social basada en lo que Celeste llamaba la homogeneización, la uniformización. Y para uniformizar hay que excluir, no hay otra posibilidad. O sea, los que están adentro son los uniformes, son los, comillas, normales, y los que están afuera son los excluidos, son los desviados, son los enfermos. Una pretensión que tuvo sus picos en el siglo XX con el nazismo, con el fascismo, con el estalinismo, quienes justamente de la exclusión de lo normal y lo patologizado hicieron su emblema. Todos estos regímenes, de la exclusión de lo desviado, hicieron un emblema ideológico, cada uno con su contenido, pero finalmente lo hicieron. ¿Y por qué el Estado tiene que hacer esto? Porque la estatalización precisa para que los normales sigan el tempo, el ritmo histórico normal en la producción, en el mercado, en la vida cotidiana. No hay lugar para los diferentes en función de ese criterio de cohesión social. Escuela diferenciada, escuela especial, pero también
podríamos ir, hospital, manicomio, centro psiquiátrico, instituciones de encierro, finalmente, que son la forma democrática de las democracias liberales que tenemos para la exclusión, basadas, como se dijo por acá, finalmente en un diagnóstico médico, vinculado a los órganos. Finalmente podrá tener sus rutas alternativas, pero todo termina ahí. Ahora bien, ahora sí entramos al siglo XXI, perdón. Esta rajedura se intenta cerrar después de la Segunda Guerra Mundial con las declaraciones universales de derechos, básicamente, de los niños, de los seres humanos, etcétera, de la ciudadanía, que tienen un principio central que a veces pasa inadvertido, pero que después, vamos a ver, trae algunas complicaciones, que lo que se respeta en forma irrestricta es la singularidad que auto se identifica como tal. O sea, Foucault decía, la singularidad que se subleva, la singularidad que dice, yo me identifico como algo singular, no como lo homogéneo, y por lo tanto, estas declaraciones de alguna manera convalidan la existencia, la contención, el financiamiento en muchos casos, políticas públicas específicas para tender a esta singularidad. El único criterio aplicable para no reconocer una singularidad es la paradoja de Kuhn, o sea, siempre y cuando esas singularidades no atenten contra la existencia de otras singularidades. O sea, no podemos admitir una singularidad nazi, porque los nazis van en contra de cualquier forma de singularidad. Pero desde el punto de vista de los cuerpos, de la sexualidad, de los géneros, de los órganos, de las ideologías, de las opciones sexuales, etcétera, y miles de etcéteras, finalmente hay una consagración de respeto por lo singular, que no es un respeto pasivo, sino que es un reconocimiento activo en general. Por supuesto que hay enormes diferencias entre distintos países y ahora vamos a ver esto. Pero este universalismo singularista, fíjense que es una especie de contradicción. ¿Cómo haces un universalismo que respete a las singularidades? ¿Cómo encaja eso? Bueno, y voy a ir a un autor que fue profe de Tami cuando fue a Columbia, que es Henry Levin. ¿Vive? Sí, esta gente no muere. Que él planteó dentro de las funciones de los sistemas educativos dos funciones centrales, que una es la cohesión social, o sea, los sistemas educativos sirven para cohesionar la sociedad, no como los nazis, pero en forma democrática, para que todos, por ejemplo, nos sintamos argentinos, paremos cada vez menos cuando el semáforo pone luz roja, etcétera, votemos, etcétera. Y por otro lado, la preferencia de las familias. Se supone, a diferencia del estalinismo sobre todo, que los niños no son del Estado, sino que la familia tiene algo que ver con la crianza. Hay trabajos de Ackerman defendiendo mucho este punto, aunque es algo bastante controversial, y ahora que estamos de moda con el libertarianismo, es un tema de los libertarios, pero creo que hay un consenso en general de que esa situación de tensión existe entre la cohesión social y la preferencia a las opciones educativas de las familias. Esto, un economista como Levin lo llama una situación de trade-off. Para decirlo, yo no soy economista ni lo quiero ser, pero un trade-off significa que cuando uno gana, el otro pierde, y que los equilibrios implican que ambos pierdan. Por lo tanto, esto da como resultado, y acá empiezan los problemas, que la inclusión a lo común, la inclusión la inclusión a la escuela regular de personas con discapacidad, no siempre es bienvenida. No siempre, eso hay que decirlo, no siempre es bienvenida, cada vez más, pero no siempre. Y que incluso hay actores en la Argentina muy importantes que argumentan, por lo menos matizando muchísimo, si no relativizando, algunas de las cuestiones que nosotros resaltamos en el informe.
Por ejemplo, muchos teóricos de la autodenominada pedagogía crítica, acá, amigo nuestro incluso, ¿no? Que nada, que están a favor de la educación especial, que reinterpretan el concepto de mejor interés del niño en función de una cuestión de construcciones culturales que hay que respetar, digamos, singularidad, que se inició con el estudio del caso de los sordos, donde efectivamente hay una cultura sorda, pero después se trasladó a cualquier forma eh, de exclusión, por lo menos para mí es exclusión, y esto está acompañado también, y muchas veces esto es el respaldo de organizaciones sindicales, básicamente CETERA, que reivindican esta situación paradojalmente en nombre de el respeto a la diversidad y ellos particularmente en la defensa de la escuela pública. El sindicato docente, uno diría por cuestiones corporativas, pero yo creo que quiero creerles que no es por una cuestión corporativa, sino por una cuestión de derecho, de defensa de los derechos de los niños, es defender la educación especial. Yo creo que vos lo tenés que saber bastante bien. Tengo un montón de anécdotas sobre esto, pero no me voy a meter. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? En este escenario de universalismo singularista, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo lo resolvieron o cómo lo intentan resolver los países que nosotros estudiamos? Bueno, punto uno, hay un problema con respecto a esto y con respecto a muchas otras cuestiones, que es cada vez que hacemos una propuesta, la pedagogía y la política educativa, sobre todo la pedagogía, nos responde con no se puede, ya se hace. Típico. Vos propones algo y ¿qué te dicen? No se puede, bueno, vos lo decías recién, no se puede, o ya se hace. Esto es tremendo, y no solamente en la Argentina, es la pedagogía, que en general es una disciplina muy conservadora, muy conservadora, reacciona de esta manera. Entonces, el primer punto es que hay que responder a estas dos cuestiones, que son culturales, pero también son técnicas, son técnicas y finalmente construyen política. Entonces, la herramienta para esto es básicamente, basta, es básicamente la política pública. ¿Qué es la política pública? Es una articulación de un conjunto de financiamiento, regulación, provisión, usando categorías de Levin de nuevo, en este caso pro inclusión, que es lo que analizamos en el informe. Es decir, ¿qué es la política pública? Es una combinación determinada de financiamiento, provisión y regulación. ¿Cuál es el problema en el caso de Brasil? Y yo diría que en el caso de lo que Tami preguntaba recién, es que no sabemos para qué, o no sabemos cuál es el horizonte, o no tenemos un consenso claro de cuál es el horizonte. Tenemos algunas intuiciones que se van tornando mayoritarias por algún motivo, no importa cuál, que vincula a la idea de que es mejor para los chicos que vayan a una escuela común, una escuela regular, como querramos llamarlo. Es mejor. Y que para eso no alcanza solo con el maestro, como quería Comenius, sino que hacen falta un montón de, voy a usar la palabra que usa la pedagogía, dispositivos que tienen que ver con la derivación en algunos casos, con el apoyo de gabinetes psicopedagógicos en otros, y otras mucho más modernas, que tienen que ver con la tutoría, con el acompañante terapéutico, los integradores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa política pública, en términos de provisión, ya no está dirigida al docente, como en el siglo XVII, bueno, vos te haces cargo de todo y aplicás la equidad pedagógica. En esa época se suponía que se podía hacer así, yo creo que no, pero bueno, ellos creían que sí, y Comenius sabía más que yo. Así que démosle la razón, pero en la actualidad está claro que eso no es posible. Entonces, a partir de eso, de esa articulación entre regulación, provisión y financiamiento,
vamos a ver que estas políticas de prohibición, primero, varían entre países y esto no es menor. Nosotros tomamos algunos ejemplos, pero la verdad que hubiéramos tomado más ejemplos, incluso descartamos algunos ejemplos. La forma que tienen los países, las sociedades o los gobiernos de dar cuenta de este problema no es única, es más bien a la carta, y creo que Celeste lo dijo antes, nos permite aprender cosas respecto de eso. Es decir, no copiar un modelo externo así como está. Segundo, no sé en qué número voy, los de Altera nunca se caen. No sé qué pasó hoy. Yo muevo mucho, ¿no? Segundo, que hay contextos socioeconómicos muy diversos y eso es claramente un problema. No, no podemos soslayarlo, pero, como también se dijo muy bien hoy, no debe ser una excusa. En todo caso, se puede entender hasta dónde se puede avanzar, hasta dónde el financiamiento lo permite, o sea, qué piso podemos perforar. Esos serían problemas razonables, por lo menos, mínimamente para los que dicen no se puede. O sea, ¿qué plan tenemos para alcanzar esos objetivos que acá en la Argentina no está muy claro cuáles son? Y en función de eso, qué etapas vamos a tener y cómo el financiamiento va a acompañar, los recursos van a acompañar. Y, y otro punto es cómo se dan, si las reformas implican, o los cambios hacia una educación inclusiva implican reformas más profundas del sistema escolar, y no simplemente la escuela y sus dispositivos. Que en el caso italiano, el caso portugués, el caso New Brunswick y el caso sueco, que nosotros habíamos estudiado, que finalmente quedó afuera, en todos esos casos no hay una reforma de las escuelas para que empiecen a ser inclusivas, sino que hay una reforma global del sistema. En el caso portugués es el más fuerte, además porque se hizo en una época, el otro día estuvo el ministro, ¿no? ¿Cómo se llama? Nuno Crato, lo hizo en el peor momento económico de Portugal. Tuvieron que hacer un ajuste fenomenal con el Fondo Monetario Internacional, no sé si les resuena, y los sueldos docentes estuvieron congelados 10 años, en euros, claro, pero pocos euros, con una inflación que iba subiendo de todas maneras. O sea, un contexto económico muy, muy complicado, pero que sin embargo permite hacer estos avances. Uno puede pensar, bueno, pero Portugal, además de que no tiene argentinos, tiene portugueses, es un país chico, es unitario, que ese es otro problema de la Argentina, es otra característica de la Argentina. Está en la zona euro, tiene el Banco Central Alemán, o sea, hay un montón tiene fondos de la Unión Europea para hacer este tipo de reformas, es cierto, pero también es cierto que otros países más o menos semejantes, España, ponele, no hicieron todo esto, o lo hicieron menos, o lo hicieron en forma más fragmentada. Ya termino. Y acá, en esta cuestión de la organización del sistema escolar, me anoté algo que dijo, bueno, en principio que estos países consideran la voluntad del docente. O sea, no se le puede imponer al docente, che, ahora incluí. No es así. O sea, hay que construir una voluntad profesional con capacitación, etcétera, pero nadie puede hacer lo que no está dispuesto a hacer porque lo obligan. Bueno, tal vez al principio no, más tarde sí, se puede avanzar, por supuesto, pero es un punto. Ustedes piensen que los maestros del siglo XXI seguimos en gran medida seteados con la idea de inclusión-exclusión con el surgimiento de los sistemas educativos del siglo XIX. Así que bueno, algo hay que hacer con eso, no es un dato menor. Y lo que creo que dijo Tami, que me anoté, que está bien en esta cuestión de formas de organización, está bien elegir a la carta cuáles nos convienen que sean universales y cuáles nos convienen que sean selectivas o micropolíticas adaptadas a la situación. Eso me parece que es muy inteligente, eh, pero para que eso ocurra hacen falta
cambios organizacionales muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, la elección de los directores en la Argentina. Un director en la Argentina gana el concurso porque está en un lugar del puntaje, en el listado, y va a la última de la escuela que puede ir, que no conoce, que no pisó en su vida, que ni pasó por la puerta, que no conoce a la comunidad, no conoce a los docentes, que no puede elegir a los docentes. Bueno, la capacidad de maniobra de esa directora para poder tomar decisiones tan sofisticadas como las que implica una modalidad selectiva, y bueno, son realmente muy pobres. Mi punto es que, no quiero ser muy enfático, pero sí, es difícil hacer solo reformas que impliquen a la escuela y no un cambio de la organización general. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo, porque si no parece no se puede, y sí se puede, pero creo que es un punto. Me faltan dos y ya termino. El otro tema que creo que también mencionó Tami es el tema de los datos, que hemos mejorado bastante con todo eso. Suponemos que vamos a mejorar porque el ministro actual dijo que el CINIDE, que es el sistema de datos, está resuelto en un 90%. Así que qué suerte para Milei o para Massa, ¿no? La verdad que van a tener eso funcionando, pero volvamos a la realidad. Por ejemplo, ustedes saben que ese trabajo que hicimos con Argentinos por la Educación, que solo 13 de cada 100 que empiezan primer grado terminan el secundario en tiempo y forma. Tiempo es, yo lo repito, pero bueno, tiempo es que no abandonaron ni repitieron, y forma es que tengan los conocimientos por encima del básico, básicamente. De esos 13, no sabemos si hay alguno o alguna que sean personas con discapacidad, y podrían serlo, ¿por qué no? Podrían serlo. Nos podrían enseñar, además, cuál es esa situación. Y que no tengamos esa información y que tal vez no haya ninguno, también es un dato muy importante. O sea, cuán sobre representados o subrepresentados están las personas con discapacidad dentro del universo de la calidad educativa y la inclusión en términos de abandono o no. ¿Cómo no sabemos eso? Bueno, no sabemos. Último punto y termino, que es mi hit, ¿no? Es un gran éxito. Yo creo que si la educación es una prioridad del Estado, nada de esto va a ocurrir en serio. Es decir, los activistas van a poder enfrentar y movilizar, etcétera. Los académicos podremos dar alguna opinión más o menos informada. Los funcionarios que tienen alguna conciencia van a poder empujar un poco el carro, pero es difícil que si los gobiernos, sobre todo en el caso argentino, no tienen un compromiso real con la educación, que es una prioridad del presidente o de los gobernadores, no del ministro, porque los ministros ya sabemos que son buena gente, casi todos. El problema son los número uno, el presidente o los gobernadores. A mí me parece que ahí también hay un límite, hay un límite. Entonces, no digo esto, repito, no para que no, digamos, no se puede, sino para entender un poco mejor. Y de alguna manera, el trabajo que hicimos junto a SIG de la comparación entre países, de alguna manera nos muestra qué cosa podemos aprender de cada uno de ellos para ir resolviendo por lo menos algunas de las situaciones más complejas que se presentan en la Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Vamos a aprovechar los últimos minutos para, bueno, si tienen preguntas para las oradoras y el orador. Si alguno tiene una pregunta, le acerco el micrófono. Y si no, pasamos a... Sí. Sí, resulta súper interesante escucharlos, pero la pregunta que me resonó es, aparece como uno de los principios que las personas que se acerquen a trabajar con todo esto erradiquen estereotipos o creencias previas. Ahora, la situación de realidad hace que nosotros sepamos que esto está instalado,
digamos que hay creencias construidas para la formación docente, para incluirse en las... Entonces, ¿en qué están pensando, cómo estarían pensando esta ruptura de estereotipos, ¿no? De apreciaciones o de miradas, esto que Mariano dice, ¿no? Como si la educación no es prioridad, cómo nosotros desde nuestros propios lugares ayudar a estas rupturas, ¿no? A mí me resulta como el gran desafío, ¿no? Sí, bueno, ahí hay como varios frentes, ¿no?, que abordar. Como todos los procesos de cambio cultural y de cambios en las cosmovisiones que se fueron arraigando durante tantos años y demás, son lentos, ¿no? No es que suceden de un día para el otro. O sea, ahí creo que hay una función muy, muy relevante de la formación docente, que es esto, es también tener una formación con perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, entonces, que los y las docentes, por ejemplo, puedan usar todo lo que saben sobre heterogeneidad en las escuelas y etcétera, también aplicándolo a personas con discapacidad. Em, pero luego, digamos, más allá de lo que se puede hacer a nivel de la formación docente, es un cambio social más general que tiene que ver con deconstruir el capacitismo, ¿no? Un sistema que entiende que hay determinados cuerpos y determinadas mentes más valiosos que otros y que en función de eso define de alguna manera los destinos vitales de las personas, las oportunidades que van a tener y demás. Entonces, sobre eso un poco, al menos lo que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, bueno, desde la REI de hecho venimos formando docentes y hacemos que no sea una formación solamente pedagógica, sino una formación muy en temas de derechos, ¿no? Y también hacemos campañas de movilización, o sea, acá, y un poco vinculado a lo que decía Mariano, también es importante que el Estado impulse esas instancias más de cambio de imaginarios, ¿no? Porque lo cierto es que a veces lo que podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil es muy acotado, ¿no? O al menos tenemos un nivel de llegada menor. Otro punto que es para mí muy importante es que digamos, del Estado se trabaje en distintas iniciativas de empoderamiento de las propias personas con discapacidad para que sean ellas eventualmente las que puedan alzar esa voz y decir, queremos dejar de ser habladas por otras, queremos transitar los mismos espacios que transitan las demás personas y demás. Entonces, em, eh, digamos, creo que ahí el cambio social más en general es lento, pero que también tiene mucho que ver con multiplicar, o sea, con que ustedes que están hoy en este evento puedan transmitir, digamos, esto y hacer lo propio como en los espacios en los que ustedes estén. Pero bueno, es algo, ese prejuicio es algo con lo que nos enfrentamos bastante todos los días. De hecho, desde la red recibimos con muchas consultas individuales de personas que vienen y dicen, no, sí, fui a 40 escuelas, no, ninguna me quiso recibir, digamos, porque me decían que mi hijo no iba a poder aprender ahí y demás. eh, eso es cosa de todos los días, te diría. Y las excusas, digamos, son como de lo más variadas, ¿no? Como, no, este colegio es muy exigente, no, pero va a estar más tranquilito, ¿no? Como una... sí, como los actores del sistema educativo entendiéndose legitimados a definir qué va a pasar con una persona, porque bueno, vos vas a una escuela especial y tenés muchas dificultades para tener un título. Entonces, bueno, cómo el no tener un título luego condiciona lo que vos podés hacer. Pero eso yo creo que tiene que ver con cambiar imaginarios sociales y lo hacemos principalmente a través de formación docente y a través de campañas más generales, a través de empoderamiento de las propias personas con discapacidad y también intentando que el Estado, al menos los organismos especializados como la Agencia Nacional de Discapacidad y demás, puedan transversalizar esa perspectiva en otros ministerios y que entonces todas las políticas tengan como esa visión no capacitista y de valoración de la diversidad humana. Pero bueno, es muy lento, creo que no hay ahí soluciones rápidas. Perdón, agrego una cosa chiquitita, solo para que sepan qué es lo que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo en relación con esto. Hay un préstamo actualmente con la Agencia Nacional de Discapacidad para fortalecer lo que tiene que ver con el certificado único. Y ese préstamo contempla también la realización de un piloto. Entonces, en el marco de esa acción, se hizo un taller recientemente, al que mencionaba Mariano, en donde participaron distintos especialistas nacionales, digamos, a nivel internacional, jurisdiccionales, referentes organizaciones de la sociedad civil, donde tratamos de pensar juntos
algunas pistas para hacia dónde debiéramos ir, ¿no? En términos de modelo. En función de eso se va a hacer un documento técnico que va a intentar sistematizar algunas de estas grandes dimensiones. Y lo que habría que, me parece, pensar es como una suerte de rúbrica en donde uno puede ir avanzando a distinto ritmo en cada una de las dimensiones. O sea, lo que importa, me parece, es poder tener claridad hacia dónde queremos ir, poder tener claridad de cuáles serían estas grandes dimensiones constitutivas de ese horizonte compartido y en función de eso poder entender dónde estamos, que no es un dónde estamos común para todo el país, sino que hay diferencias sustantivas entre jurisdicciones y en función de eso hay una decisión también seguramente distinta dentro de cada sistema educativo jurisdiccional de qué aspecto va a querer priorizar y en función de eso cómo va a querer avanzar. Entonces me parece que desde ahí hay una posibilidad de construir un, un mosaico distinto, ¿no? De avances en función de las prioridades de cada sistema educativo provincial. Me parece importante, me parece importante. No solamente hay prejuicios, también hay intereses. Perdón que sea tan rastrero, pero es así, hay intereses. Bueno, menciono algunos rápidamente, los intereses de los laboratorios, de la industria farmacéutica en general, los intereses de las obras sociales, las prepagas y la salud pública, que también tiene sus propios intereses corporativos, y los intereses de las escuelas especiales, las privadas, por un motivo obvio de, de sobrevivencia económica, no lo estoy juzgando en sí mismo, es un problema, y las públicas vinculadas sobre todo al empleo público, a la estabilidad, etc. A eso, en mi opinión, pues podemos discutirlo, pero eso en la Argentina está prácticamente librado al mercado. No hace falta que venga uno para que libere el mercado, ya está liberado. Ya está liberado. Hablamos mucho de muchas cosas, pero ya está liberado el mercado. O sea, el Estado tiene muy poca actuación sobre eso, ¿no? Tiene muy poca actuación regulatoria sobre eso. A lo sumo corrige excesos y los corrige mal, como por ejemplo los mecanismos de admisión, entonces trata de meterse. Pero claro, una escuela privada que tiene 50% de sus alumnos discapacitados, y bueno, probablemente pierda los otros 50, se le van a ir. Entonces es un problema muy complicado, muy complicado. Y yo repito, si el Estado no, el Estado es el único árbitro que puede haber acá, el único elemento regulatorio que no libere al mercado todas estas cuestiones, porque si no todavía va a ser más difícil avanzar en lo que estamos pensando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no, yo tengo una. Me dijeron que por Zoom ya se respondieron, pero yo tengo una con respecto al informe. Súper interesante, bueno, cómo se plantean los distintos ejemplos. Y mi pregunta es cómo coexisten estos modelos de educación inclusiva con otras políticas públicas dedicadas a la inclusión de personas con discapacidad o políticas públicas, digamos, más generales dedicadas a esta población. Porque entiendo que la escuela de por sí es un ambiente con su propia jurisdicción y con sus propios intereses, pero después esos chicos, esas chicas salen a una realidad que quizás excede los intereses de la propia escuela. Y bueno, quería saber si tenían algún tipo de información sobre eso con los ejemplos que dieron. Sí, o sea, nuestro punto de partida con este informe es cuando nosotros transformamos la escuela, deberían generarse condiciones para que las personas en otros ámbitos de sus vidas pudieran tener más oportunidades, ¿no? Pero lo cierto es que ahí hay algunos estudios que hace la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa, que lo que muestran es que efectivamente la educación inclusiva coadyuva, digamos, a lograr una mayor inclusión en la educación superior y en el mercado laboral, pero que luego sobre todo a medida que, digamos, que la cosa se distancia del momento de egreso, esa vinculación empieza a ser un poco menos clara, porque si vos no tenés políticas de inclusión laboral, digamos, difícilmente esas personas puedan luego salir de la pobreza y demás. Entonces,
un poco lo que nosotros vemos, sobre todo en lo que aparece más vinculado con la educación, que es todo lo que tiene con inclusión laboral, es que hay muy pocas políticas en ese sentido. Entonces, digo, ya el Estado tiene un cupo del 4% desde los años 80 y hoy en lo que es, según datos de unos años, no hay datos de este año, pero ahí hay en lo que es Poder Ejecutivo y Administración Pública centralizada y descentralizada no llegaba al 1%. Entonces, y ni hablar de lo que pasa en el sector privado. Ahí prácticamente para el sector privado no hay políticas de incentivo para que las personas luego puedan incluirse. Y también lo que vemos es que en las políticas vinculadas a vida independiente en general, como el Estado sigue invirtiendo dinero en instituciones, ¿no? Entonces sea en instituciones de rehabilitación o como mencionaba Mariano, hospitales psiquiátricos, digamos, entonces lo que vemos es que las personas atraviesan circuitos de segregación desde la escuela y luego siguen segregadas en sus vidas adultas, siguen trabajando, por ejemplo, en talleres protegidos, que son espacios donde hay solo personas con discapacidad y que, por supuesto, al igual que las escuelas especiales, permitieron que las personas accedieran a algún tipo de oportunidad laboral, pero que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ya dijo que son modalidades problemáticas también, y luego terminan segregadas en distintos tipos de instituciones. Entonces, al menos la lectura que tenemos desde ASIS, desde la Red Regional por la Educación Inclusiva, es que falta muchísimo en políticas de educación y también en políticas de inclusión laboral y también en políticas de vida independiente. Y sobre todo, faltan cuestiones muy transversales. Falta, por ejemplo, tener mejores mecanismos contra la discriminación para que cuando las personas con discapacidad enfrentan esas situaciones tengan a dónde ir y tengan mecanismos accesibles, efectivos. Falta, como decían Tamara y Mariano, mucho en términos de producción de información. Nosotros no tenemos diagnósticos claros sobre en qué situación está esta población. Falta que el funcionariado público esté formado en temas de discapacidad. Entonces es como toda falta un financiamiento adecuado. Desde ASIS también trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con análisis presupuestario, entonces miramos cómo gasta el Estado su dinero y lo que vemos es que muchas veces, esto que decía antes de las instituciones, pone plata en determinado tipo de políticas que no son acordes a la convención. Entonces ahí siempre estamos enfocándonos mucho en esos recursos hay que redirigirlos, ¿no? O sea, el tema no es que no haya plata, sino cómo eso se gasta. Por supuesto que siempre que hay plata ayuda más, pero sí creemos que se pueden redirigir los recursos. Entonces, falta mucho en términos de información, en términos presupuestarios, o sea, son en términos de formación. Así que un poco el diagnóstico es que las políticas que faltan en el ámbito educativo también faltan en otros espacios. Déjame agregarte algo más en relación específicamente al trabajo, aunque no, me parece que no está en el trabajo, pero bueno, no hicimos un panorama de este tipo. Pero en el caso de New Brunswick y sobre todo en el de Italia, hubo y había un clima pro inclusión muy importante. En el caso de Italia es un clásico, porque como dijo Celeste, esto tiene más de 50 años. Empezó, digamos, con un movimiento italiano autonomista, impulsado desde los sectores más fuertes de la izquierda autonómica, que empiezan a reivindicar a los antipsiquiatras ingleses, que es una corriente inglesa de finales de los años 60, muy de los 60, y empiezan a proponer la desmanicomialización de Italia, cosa que se logra. Entonces, la inclusión educativa es de alguna manera una continuidad de esa política. Es decir, si efectivamente a la enfermedad mental no la encerramos en instituciones especiales, ¿cómo vamos a encerrar a chicos con problemas, digamos, en instituciones educativas? Entonces ahí sí claramente hay un clima, creo que un poco ahí hay un punto interesante. Creo que, como dijo Celeste, en el caso de Argentina no hay un clima pro inclusión, tenemos otros problemas además, tal vez más urgentes o no lo sé, pero no existe ese clima. Hay gente que empuja y gente que se resiste, pero no hay una discusión pública sobre esto, ni siquiera, o sea, no solamente en temas educativos, en general, no hay una discusión sobre esto. Incluso, viste que siempre además es cuestión de temas políticos, por las
las pensiones, hay todo un Claro, yo problema pensaba la asociado a esto. pregunta en base también a, bueno, a esto, al certificado único de discapacidad y esta problemática que también está planteada en el informe que tiene que ver con la supresión de estos sistemas de clasificación, ¿no? Y como que es una discusión que va mucho más allá de la educación inclusiva y que es más una concepción y una lectura bueno, de los derechos de las personas en general. Sí, ahí el análisis que hacemos en el informe se circunscribe a, digamos, lo que nos gustaría que pasara en los sistemas educativos, ¿no? Después la cuestión de la certificación más en general es una discusión también más amplia. Pero otra cosa que me acordaba cuando Mariana hablaba es que en el informe también se ve que estos sistemas ponen un poco el foco en la transición a la vida posteducativa, digamos, ¿no? Entonces generan planes de transición, en Portugal se elabora un plan de transición individual, un PTI, que básicamente lo que significa es cómo esa persona va a seguir luego de egresar de la escuela. Y eso es algo que nosotros tampoco tenemos desarrollado, creo, no se desarrolla demasiado bien para ningún niño en general, pero bueno, en el caso de las personas con discapacidad menos, así que... y sí, me parece súper pertinente lo que decía Mariano de también la reforma desmanicomializadora porque fue todo como medio en paralelo. Así que... Gracias. Perdón, ves, no soy inclusiva. Hay una cuestión que hace bastante que se está trabajando y creo que la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina está trabajando que tiene que ver con la inclusión en trabajos. Trabaja junto con ADECO. Entonces, hace mucho ya que están trabajando y están ahí, qué sé yo, hay chicos incluidos que trabajan en McDonald's, que trabajan en diferentes lugares, en supermercados. Lo que sí no hay desde una cuestión política, no hay ninguna reglamentación, bueno, porque no hay muchas reglamentaciones que todavía estarían buenas pensar en poner en práctica. Otra de las cosas que también me parece importante es que hay experiencias que se hicieron y que fueron exitosas y que por razones que bueno, no sé, se dejaron, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con la educación inclusiva en los 90, 80, había sido un buen proyecto, el que lo había manejado María Angélica Luz. Y ese proyecto, bueno, quedó en nada, se desactivó y en realidad fue realmente muy exitoso. Me parece que también estaría bueno fijarnos en qué cosas sí se hicieron, que fueron exitosas y que podemos poder, no sé, desempolvar y mirar qué es lo que está bueno que se hizo y que tuvo éxito. No siempre hay que mirar en el afuera. Acá hay muchas cosas que hay mucha gente que está haciendo un montón, muy silenciosamente. Será porque yo trabajo en Tramarred y Tramarred lo que hacemos es iluminar las cosas. Bueno, Tramarred soy yo. Aquellas personas que tienen un montón de potencial y cosas que se están haciendo que son buenísimas. Me parece que habría que mirar un poco más ahí, porque a veces los dejamos como de lado. Y bueno, eso era un poco, y bueno, que si todavía no hay inclusión en un montón de cuestiones desde la política pública, desde la política educativa, estamos más o menos todavía que tenemos que trabajar mucho para poder sacar esto adelante y me parece que si trabajamos en equipo, las cosas se logran más fácil. No sé si es una utopía. Bien, si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario, bueno, nos despedimos, agradecemos a los oradores por esta charla tan enriquecedora, este debate, ¿sí? Gracias a todos y a todas por venir.